Hola, en este video voy a presentarles una propuesta didáctica para alumnos de primer año, la cual abarca contenidos prescriptos en el diseño curricular de educación primaria. En esta propuesta tiene como tópico seguir a un autor, centrándonos en el enfoque comunicacional de Marta Marín, el cual propone la preparación de personalidades que tienden a la autonomía y criticidad del pensamiento, gracias a la significación social y personal de los aprendizajes sistemáticos. Recorreremos las tres teorías de aprendizaje que nos propone el enfoque comunicacional basado en el constructivismo, el cual consiste en tener en cuenta los esquemas previos de conocimiento, la teoría del lenguaje como textualidad, la cual considera que el texto no es solo un sistema de signos y combinaciones aisladas, sino una institución social en donde los sujetos y la sociedad se constituyen por los discursos que lo atraviesan. La teoría de la lectura y escritura como proceso aborda la alfabetización como un desarrollo que dura toda la vida del individuo, la cual avanza en sus saberes y desempeño a medida en que se encuentra con hechos de lectoescritura más complejos. En las prácticas de lenguaje tenemos como objetivo desarrollar las habilidades comunicativas de los alumnos: hablar, escribir, escuchar y leer. Para ello vamos a trabajar los tres ámbitos. Tenemos el ámbito de la literatura, en el cual se propone recuperar la producción cultural que abarca los diferentes géneros discursivos literarios a través de los años. Aquí citamos a Du Bois, la cual concibe a la literatura como un proceso transaccional. Rosenblatt adopta este término para analizar la relación recíproca entre el lector y el texto. Caracterizados por Solé, abordaremos los momentos de lectura para comprender durante la prelectura, para construir esa comprensión durante la lectura y para seguir ampliando y aprendiendo todo en la poslectura. Solé refiere que la lectura es un objeto de conocimiento en sí misma, que es creadora de herramientas que generan nuevos aprendizajes significativos. En el ámbito de la formación del estudiante, aquí los alumnos aprenden a ejercer las prácticas relacionadas con el estudio. Verán textos expositivos, científicos y académicos, poniendo énfasis en el tema a exponer o explicar un contenido. En el ámbito de la formación ciudadana, permite establecer un vínculo directo con la comunidad a través del análisis crítico de los medios de comunicación, de la distinción entre propaganda y publicidades y textos institucionales. Abordando el texto de Perrone, vamos a trabajar el lenguaje oral, el cual constituye el medio natural de manifestación verbal. Es por esto que vamos a profundizar en el lenguaje coloquial y familiar que trae el niño e incorporar la lengua estándar, la cual le permitirá acceder de manera paulatina a registros más formales de oralidad. En cuanto a los momentos de escritura, el enfoque del lenguaje integral en el texto de Sofía Vernon nos dice que el niño que vive en un medio social que usa la escritura como medio de comunicación aprenderá a leer y a escribir porque quiere y necesita participar de las convencionalidades de su medio, porque necesita comunicarse. Emilia Ferrero plantea tres niveles en el proceso de aprendizaje de escritura, en el cual en el tercer nivel los niños comienzan a establecer relación entre los aspectos sonoros y los aspectos gráficos de escritura mediante tres modos evolutivos sucesivos: silábico, silábico-alfabético y alfabético.
Para avanzar en estos niveles es necesario que las propuestas didácticas lo propicien, realizando actividades en donde los alumnos interactúen con la escritura y con usuarios de la escritura convencional, en instituciones en donde analicen, perfeccionen, contrasten, verifiquen y cuestionen sus puntos de vista. En estas propuestas también se utilizará el aula como ambiente alfabetizador, la cual se construye poniendo a disposición de los niños materiales escritos que sirvan como fuentes seguras de información y que generen una creciente autonomía en su proceso de lector y escritor. A partir de este proyecto propongo a los alumnos en conocer en profundidad la obra de Liliana Sinetto. Como en la clase 1, como actividad de inicio, se les explica a los alumnos la propuesta de leer la obra de una autora argentina, se les presenta imágenes de 3 autoras argentinas con sus nombres, buscando que los alumnos, mediante la reflexión lectora y con la intervención docente, creando situaciones en torno al nombre propio, para que ellos reconozcan las letras mediante los sonidos o por su representación gráfica, logren reconocer el nombre de la autora que vamos a trabajar. Como desarrollo se trabajará el conocimiento de los libros de la autora, entre otros autores, presentándoles a los alumnos varios libros de diferentes autores, entre los cuales se encuentran algunos de Liliana Sinetto. De esta manera podrán reconocer, de acuerdo a los datos trabajados anteriormente, el nombre de la autora. Para finalizar la clase, se les entrega a cada alumno una agenda lectora confeccionada con diferentes secciones en donde volcarán toda la información obtenida durante el desarrollo de la clase. En la clase número 2, en esta clase se busca que los niños exploren los libros de la autora, que comparen los elementos, la historia, los personajes, los escenarios, conflictos, etc. Como también los recursos que utiliza la autora, la temática de cada uno de los libros, y de esta manera se busca que los niños compartan sus ideas, que generen un diálogo entre todos y que se acostumbren a ver a los libros como un objeto que se puede tocar, explorar, detenerse en las ilustraciones y de esta manera estimular a los niños a leerlos. Como actividad de desarrollo se les pide a los alumnos que luego de observar los libros separen los que ellos crean que los personajes son animales, para luego realizar como actividad de cierre una lista en donde formará parte como proyecto del salón en el rincón de lectores. En la clase número 3, como inicio, se propone conocer la bibliografía de la autora, proponiéndoles a los alumnos qué es lo que ellos quieren saber sobre la autora, dictándole a la docente las preguntas para que ella las vaya anotando en el pizarrón. Durante el desarrollo se les leerá un fragmento de la bibliografía de la autora y de esta manera desarrollar una de las habilidades que es escuchar, para luego, como actividad de cierre, con toda la información obtenida, completar la agenda de lectura con los datos de la bibliografía de la autora. En todas las situaciones de lectura y escritura que se presenten, la situación docente que lee y escribe lo que los niños le dictan resulta vital. En la clase 4, como inicio, la clase comienza sentando a los alumnos de forma de herradura, ya que cuando llega la hora de escuchar es importante que se sienten de una manera especial, mirando al que lee y en silencio, creando un clima tranquilo. Esto da cuenta de un ritual que se repetirá en forma habitual en cada clase de lectura, creando un momento de encuentro y posteriormente
se les presentará uno de los libros que forman parte de la lista de la autora de Liliana Cisneto, realizada en la clase anterior, que es El loro estudioso. Podrán observar la tapa del libro e investigarlo e intercambiar opiniones. Como actividad de desarrollo se les leerá en voz alta, teniendo en cuenta los distintos tonos de voz, para que los chicos disfruten de este primer acercamiento con Liliana Cisneto. Luego de finalizar la lectura, es interesante generar un espacio de intercambio en el grupo. Como actividad de cierre se realizará el registro del cuento en la lista de lectura. En la agenda de lectura, esta actividad se realizará en cada una de las lecturas de los cuentos del autor. La clase 5 se comienza recordando el cuento trabajado en la clase anterior. Se presentará escrito el título correcto contra otras dos opciones para que ellos puedan identificarlo con estrategias que ellos tengan a su alcance, utilizando estrategias que ellos tengan a su alcance. Utilizando la lista de la autora que se encuentra en el rincón de lectores. Si hay alumnos que se encuentran con esta problemática, el docente puede realizar intervenciones, por ejemplo, con qué letra comienza estudioso, cómo termina, marcar con el dedito indicando dónde empieza y dónde termina cada una de ellas, intentando buscar la correspondencia entre fonema y grafema. El enfoque constructivista supone que los niños tienen que construir distintos tipos de unidades: fonema, sílaba, palabra y oración y texto, y que cada uno tiene problemas y características específicas. Los niños irán descubriendo paulatinamente los distintos tipos de unidades y contrastando unos con otros a través de las actividades de lectura y escritura. En la clase 6, como inicio en esta clase, se presentará un nuevo cuento de Liliana Cisneto, que es El cuello de la jirafa. Se organiza la clase en grupo y cada alumno tendrá el libro impreso por la docente para poder manipularlo y observar su contenido y analizarlo. Se tomará nota de las anticipaciones y se registrarán en el pizarrón para luego ser corroboradas en el momento de lectura. Como desarrollo se crea el ambiente propicio para la lectura del cuento, teniendo en cuenta la entonación adecuada para resaltar los personajes que aparezcan en el cuento. Y los alumnos seguirán la lectura marcando con los deditos las palabras que van escuchando. Al leerles el cuento en voz alta y que cada niño cuente con un ejemplar, permite acercar a los alumnos al mundo de los cuentos, a generar un diálogo entre todos, a compartir sus ideas. Los invita a que reparen en los títulos, en las portadas, en los personajes, etc. De esta manera los alumnos se acostumbran a ver a los libros como un objeto que se puede tocar, explorar, dar vuelta a las hojas, detenerse en las ilustraciones y generar gran curiosidad. Es desde aquí en donde la docente estimula a los niños a leerlos. Como actividad de cierre se armará una lista en donde los alumnos le dictarán a la docente qué actitudes deben tener en cuenta para ser buenos compañeros, las cuales serán escritas en un afiche para luego consultar y reflexionar cada vez que sea necesario. De esta manera se trabaja el ámbito de la formación ciudadana. En la clase 7, como inicio, se comienza la clase preguntando a los alumnos si recuerdan el título del libro de Liliana Cisneto leído en la clase anterior, buscando retomar el tema sobre las jirafas que trabajaremos en esta clase. Como desarrollo se les reparte textos breves acompañados de imágenes
y textos que brindan información, pidiéndole a los alumnos que observen las imágenes, si pueden que lean las palabras destacadas y conversar sobre la información que brinda el texto. En un momento posterior, se les leerá en voz alta para todo el alumnado el contenido de los textos. Para completar la lectura se verá un video sobre curiosidades de jirafas. Y como actividad de cierre se propone la realización de una ficha temática. En esta clase se trabaja el ámbito de la formación del estudiante, ya que pone el tema énfasis en el tema a tratar mediante textos expositivos, desarrollando en esta clase también las 4 habilidades. En la clase 8, como inicio, se inicia con la presentación del libro Feroz Feroz de Liliana Cineto. Se realizará la observación de la tapa, leeremos el título y lo vamos a comparar con la ilustración, interviniendo con una serie de preguntas. Luego se realizará la situación habitual de lectura se buscará el título en la lista de cuentos de Liliana Cineto y marcar. Como desarrollo se les leerá el texto, teniendo en cuenta las distintas expresiones del texto, de los personajes, y luego de la lectura se conversará con los alumnos sobre el cuento trabajado y el significado de la palabra feroz. Como actividad de cierre, cada niño recibirá distintas imágenes del cuento para observarlas y teniendo en cuenta lo trabajado durante la clase, deberán clasificarlas teniendo en cuenta qué actitudes hacen que los lobos sean feroces y las que no. En la clase 9, en esta clase se trabajará los preconceptos a través de un lobo que debería ser feroz, pero que es un tierno. Se guiará a los alumnos con preguntas para reflexionar sobre las expectativas que tienen las personas sobre otras, lo que ellos realmente quieren ser y la importancia del respeto a lo que sienten o desean. De esta manera se trabajará el ámbito de la formación ciudadana. Nosotros como docentes somos responsables de estimular el hábito de lector en los alumnos, para que el gusto y el interés por leer se deben promover con el ejemplo, siendo partícipes activos en los momentos de las horas de lectura. Difícilmente podrá contagiar el virus de la lectura quien no lo padece, y como a leer se aprende leyendo y a escribir escribiendo, será este el camino que intentaremos transitar y experimentando y probando y sobre todo disfrutando. Gracias.